En este capítulo vamos a hacer un recorrido por los senderos del paro del 2021, en el que el largo delegado de incompetencia de las autoridades provocó un estallido social nunca antes visto. Las autoridades y las oligarquías en nuestro país siempre han estado desconectadas del contexto de los sectores populares. Por tanto, solo han servido para generar mecanismos de violencia sistemática contra nosotros. Pero Duque, esta vez sí te pasaste. En este caso no nos extenderemos hablando del contexto de la problemática porque todos hemos vivido el paro en carne propia. Y, aunque lo hemos hecho desde diferentes perspectivas, conocemos el conflicto del que estamos hablando. Sin embargo, antes de empezar este trayecto, es importante recordar el principal detonante de esta protesta: la reforma tributaria que el gobierno nacional disfrazó en un documento de 110 páginas bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, pero que el único sector con la que es solidaria es con aquel que representa a mega ricos como Sarmiento Angulo, pues los exime de sus obligaciones fiscales para cobrárselas a la clase media, que entre muchas otras cosas está con el agua al cuello gracias a la pandemia. ¿Y es que a quién se le ocurre cobrar más impuestos cuando la economía está paralizada por pleno COVID-19? Obviamente la gente se indignó y salió a marchar, porque el mismo gobierno que nos negó la renta básica universal después de habernos tenido 6 meses en cuarentena, salió con el cuento de aumentar los gastos cuando ni siquiera había hecho nada por aumentar nuestros ingresos. Además, las nuevas políticas pretendían aumentar los precios de los productos de la canasta básica familiar, lo cual, lejos de contribuir al alivio financiero, aumenta la probabilidad de que la clase media se convierta en clase baja. Además, la excusa para implementar esta medida fue la falta de fondos por parte del Estado para suplir la deuda extranjera. Sin embargo, no existen estudios que den constancia de una inversión simbólica en movilidad social como para causar un déficit financiero. Por el contrario, parte importante de los egresos corresponden a gastos de representación. En pocas palabras, el problema fue la mala administración de la plata en pandemia. Lo más indignante es que los puntos de la reforma tributaria se quedan cortos frente a la inversión de educación, cultura y ciencia. Por eso, es una propuesta despiadada donde incluso nuestra muerte pasa a ser una oportunidad de lucro. No conformes con esto, los crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes fueron tantos y tan crueles que incluso organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas se vieron en la obligación de intervenir con el fin de mediar en lo sucedido. Aunque no hayan hecho nada útil para solucionar este problema por vías diplomáticas. Después de estos sucesos, ¿cómo olvidar el admirable conocimiento de nuestro exministro de Hacienda y actual codirector del Banco de la República, Alberto Carrasquilla, sobre los costos básicos nacionales? O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas. Quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. La libra de arroz también depende mucho de la calidad, no hay de todo. Con la gran sabiduría con la que nuestra senadora y ahora candidata a la presidencia, María Fernanda Cabal, abordó las inconformidades del pueblo. Ocupando muchas cosas. Este ha sido el gobierno de los anuncios, porque todos lo anuncian pero nada lo hacen. Y cuando van a sacar algo adelante y ven que a la gente no le gusta, tiran la piedra y esconden la mano y retiran las propuestas. Como lo que tenía que ver con la reforma pensionaria laboral, que la tienen, porque usted sabe, el presidente Uribe comparte comisión conmigo. Y hemos tenido la oportunidad de ver la iniciativa del gobierno frente a una reforma pensional y laboral que retrocedieron ante las marchas del 21. Uno no le puede mentir al país, senadora, no le puede mentir al país. Las magnas estrategias de nuestro ministro de Defensa, Diego Molano, para convertir la protesta social en un Diversity. Violencia, proponemos el protestódromo, un sitio para 50.000 personas, donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí o una hora o días enteros, y que respondan por lo que allí pase. Tendría doings como los de Transmilenio para que los puedan destruir, pero no afecte los impuestos que todos tendríamos que pagar si los destruyen. O estaciones para que puedan ser pintadas o coloreadas o colocadas con grafiti y se reemplazan cada vez que haya una protesta y el que lo organice no lo ve. Y no tendríamos que utilizar a la policía ni al SMAT para que sean atacados. Las mentiras de nuestras heroicas Fuerzas Armadas sobre lo ejemplar que tratan a la ciudadanía.
o esas impresionantes propuestas de fondo destinadas a cambiar el legado de desigualdad en Colombia para acabar con el paro nacional. Y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad. Yo lo que estoy viendo hoy acá es esta Colombia futuro y emprendedora, que es la del estallido de la creatividad. El estallido de la creatividad. ¿Qué? Duque no solo ha jodido al país, sino también al uribismo, porque envió al subsuelo del inframundo las tradicionales banderas de su partido. Le quedó grande la economía y las 3 reformas tributarias que ha hecho para intentar solucionar el problema han fracasado. O esos pronunciamientos para nada fascistas del presidente Iván Duque para ponerle mano dura a los que atentan contra los colombianos de bien. Por supuesto, defendiendo sin vacilaciones a los colombianos de bien de las agresiones de los violentos, de los vándalos y de los delincuentes. O esa admirable paciencia con la que el mejor presidente que ha tenido Colombia respondió a las preguntas de la prensa internacional sobre los disturbios en el país. Nadie, usted no me está llamando a mí como periodista. Pero espere un momento, expresidente Uribe. Político, espere un momento, no le puedo espere un momento. eso. Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas que tengo yo. Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas. Yo soy muy respetuoso y pido que me respete. Y yo lo estoy respetando. La opinión de muchos colombianos y colombianas en torno a su retórica. Fernando, usted no sabe lo que vivimos aquí. Bueno, voy a hacer una pausa para que se calmen los ánimos, pero le vuelvo a repetir. Transmitiré la opinión de colombianos y colombianas que se sienten ofendidos por la retórica del expresidente Uribe. Esa es la pregunta, ese es el respeto, esa es la realidad. A ver si es mala mi retórica. Ahí pues, están todas las comunicaciones mías. Sí, le ruego el favor que se refiera a ellas. Si usted quiere, yo le hago, le doy. O esa comprensión tan grande de nuestra senadora Paloma Valencia sobre las causas del inconformismo popular, que refleja así la forma tan admirable de asumir su responsabilidad. Bueno, muy bueno que ya lo vayan sabiendo los colombianos, porque vale la pena que pensemos en este dictador. En Venezuela tuvieron que ganar las elecciones para acabar el sistema productivo de ese país. Aquí nos están llevando vía la dictadura del paro a la misma receta que le aplicó Chávez y Maduro a Venezuela, acabar a los empresarios, sembrar el odio contra el sistema. Pero obviamente no podemos irnos sin destacar ese impresionante análisis del periodismo colombiano sobre el paro nacional, donde solo culpan a la oposición. En este capítulo no seremos nosotras quienes explicarán cómo se evidencia la necropolítica en el contexto que estamos abordando. Serán ustedes, como espectadores, quienes se encargarán de mencionar la forma en la cual operan estas prácticas de terror en el escenario que ya describimos anteriormente, pues esta es una problemática reciente, así que es nuestra obligación como ciudadanos tomar una postura crítica frente a ella. ¿Cómo podemos evidenciar la necropolítica en el marco del paro nacional? ¿Qué podemos concluir de la historia de la necropolítica en Colombia y de qué manera podemos dirigir el análisis de dicho fenómeno político hacia su erradicación?